Genial. Continuando entonces nuestra clase, habíamos quedado en el análisis de figuras, áreas o secciones que podrían llegar a estar compuestas por áreas comunes. Es por eso que nosotros habíamos ya visto en la clase anterior, también habíamos indicado que cada uno debería repasar un poquito esa parte. El de las tablas de áreas comunes, volúmenes comunes, dependiendo de lo que se nos requiera, ¿verdad? En los distintos ejercicios. En este caso, sería de áreas o secciones, ya que estamos trabajando con básicamente un cuerpo bidimensional o de un espesor muy pequeño. Entonces, ya les había adelantado que de repente realizar el cálculo de centroides, de centro de gravedad o el centro de masa, etcétera, de esta lámina, por ejemplo, la que está aquí a la derecha, de forma genérica, cuando digo de forma genérica me refiero a la fórmula, a la forma integral, ¿sí? Resulta un poco complicado, ¿verdad? Es decir, si yo quería calcular el centroide, esto, resultaba un poquito complicado resolver esta integral, ¿verdad? Y de acuerdo a los límites que lo voy a determinar. ¿Por qué resultaba un poquito complicado esto? Porque eventualmente este dw podría ser también eh, peso específico en espesor por diferencial área. Y la complicación estaría en encontrar un diferencial área único que me pueda dar un barrido total de esto y me pueda definir esta sección amarilla. De hecho, es algo que no lo voy a poder hacer, puesto que me doy cuenta que las curvas que son las que delimitan la sección, fíjense que son curvas discontinuas, o sea, hay algún punto de discontinuidad. Entonces, por más que yo trate de plantear, yo trate de encontrar una ecuación única, me va a ser básicamente imposible, ¿verdad? En todo caso, si quisiera resolver por la integral, tendría que particionar justamente en donde yo tengo un punto de discontinuidad. Entonces lo ideal hubiese sido aquí partir en estos dos triángulos, aquí resolver una integral y para toda esta otra parte restante resolver otra integral, puesto que los elementos diferenciales áreas iban a cambiar en la expresión. ¿Por qué iban a cambiar la expresión si genéricamente, por ejemplo, podrían ser y diferencial x? Justamente porque esta y cambia de ecuación. ¿Por qué? Aquí tengo una ecuación, aquí es y con una ecuación, una pendiente positiva, y luego aquí es una ecuación distinta con la pendiente negativa, es decir, se va achicando. Entonces la integral debe cambiar de función. Entonces, en ese tipo de casos, no es rentable, entre comillas, ir por la forma genérica, ir por la forma integral. ¿Por qué? Porque si ya estoy particionando aquí, ya me puedo percatar de que esto se trata de un triángulo rectángulo, una de las figuras más simples y sencillas para nosotros. Y luego me doy cuenta que aquí queda un trapecio, y un trapecio siempre va a ser la suma de un triángulo con un rectángulo. Entonces, aquí me puedo dar cuenta de esta forma. Voy a tener un triángulo que es fácil, está tabulado, otro triángulo que es fácil, está tabulado, y un rectángulo que ya no aparece en la tabla de tan trivial que es, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a esto. Ahí sale la facilidad de utilizar cuerpos o secciones o áreas compuestas. Entonces fíjense, ¿no sería acaso más fácil resolver, o sea, la posición en X como, supongamos áreas, ¿verdad? Supongamos que vamos a trabajar con áreas.
XY, área Y, dividido sumatoria área Y. ¿No sería acaso más fácil resolver una sola expresión aquí de tres sumandos que serían triángulo 1, rectángulo 2, triángulo 3, que tener que resolver esta ecuación, ¿verdad? Entonces, acá va a ser 0, aquí va a ser A y aquí va a ser B. Va a ser de 0 a A con la función 1 de X, diferencial X, más de ser de A B, la función 2, o sea, función 2 de X, diferencial X. Y todo esto dividido otra vez el área total, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando podemos particionar, esto vuelvo a recalcar y vuelvo a recalcar, como para que de verdad se nos quede claro, que no porque sea una forma de sumatoria o algo más simple significa que no sea la forma correcta de realizar, ¿verdad? Evidentemente ustedes pueden optar por cualquier forma, pero se van a dar cuenta las ventajas y desventajas de uno u otro. ¿Ok? ¿Qué es el caso, verdad? Es mucho más fácil entonces dividir en áreas conocidas. No hagan esto, ¿verdad? De, por ejemplo, particionar esto aquí y luego particionar esto aquí. ¿Por qué? Porque ahí van a tener un triángulo rectángulo fácil. Aquí ya un oblicuo, siendo que esto es mucho más simple, ¿verdad? Entonces va a depender a veces también de la creatividad, vamos a decirle, que tienen ustedes o de la imaginación, ¿verdad? Para encontrar un área como compuesta por áreas conocidas. Ok, entonces en lo general tendríamos que encontrar, no sé, secciones circulares, rectangulares, triángulos, rectángulos. Esas son las formas más simples con las que podemos trabajar. O figuras regulares. Entonces, de vuelta lo mismo de siempre, ¿verdad? Aquí eran cuerpos compuestos, quiere decir que tienen un peso, entonces yo estoy calculando un centro de gravedad. Ahora si quiero calcular el centroide, lo que hago es establecer, por ejemplo, en función al área, ¿sí? Me quedan estas expresiones que son las que de verdad ya estamos bastante acostumbrados. El centroide en X, entonces sería la sumatoria de X por área dividido área total. Lo mismo para la Y, lo mismo para la Z. Entonces, en general, este tipo de ejercicios resolvemos con una tablita, de forma a tener algo un poco más ordenado. ¿Sí? Si nos da el tiempo, les voy a mostrar un ejemplo cortito. Para el caso de las líneas compuestas, era absolutamente la misma idea. ¿Se acuerdan que aquí la diferencia era que el peso de un alambre era el peso específico por la sección transversal por la longitud de esa línea o del alambre, ¿verdad? Lo mismo pasa para volúmenes. Son las mismas expresiones, fíjense. Ahora, si queremos centroides, bueno, se simplifica el peso específico y la sección transversal y quedan en función de la longitud o directamente del área encerrada o volumen encerrado. Y aquí llegamos a una parte en donde también tenemos que rememorar, porque yo sé que ustedes lo saben, ya lo desarrollaron eventualmente alguna vez en sus vidas estos teoremas. Si no, por favor, corríjanme y díganme, no, profe, no desarrollamos. Les pregunto, ¿alguien recuerda, tiene idea para qué servía esto? Los teoremas de Pappus-Guldinus o Guldin-Pappus, depende, algunos le mencionan primero a uno y otros autores al segundo. ¿Alguien recuerda de qué servían esto? O no necesariamente de qué servían, si recuerda que dieron. ¿Lo tuvieron que dar en alguno de los cálculos? Ahora yo no recuerdo, pues.
Para calcular área, creo que era de una superficie. Sí, Eh, sí, sí. Una cosa más no te falta. Una cosita más. Superficies de revolución. sí, de Ruhr, sí. Sí, espectacular. Guldin Pappus o Pappus Guldinus tienen, o sea, tienen dos teoremas que nos permiten a nosotros, el primer teorema, calcular áreas, superficies de revolución, y el segundo nos permiten calcular volúmenes de revolución. De una forma mucho más simple y sencilla de lo que sería tratar de establecer una función que me permita hacer una integral triple para conseguir un volumen, ¿verdad? Entonces, la aplicabilidad de esto en serio es muy buena. Es muy buena porque nos permiten básicamente calcular cualquier cosa sin tener que recordarnos la fórmula. Porque es algo bastante simple una vez que lo entendemos, ¿verdad? Pero para eso deberíamos volver a repasar. Entonces, el primer teorema de Pappus, a ver, pues sí, no sé si ya tengo lo... Ok, no, no está. El primer teorema de Pappus, a ver si tengo un enunciado, porque mostrarles. Sí, opa. Disculpen. El primer teorema de Pappus lo que nos establece es la forma en la que podemos calcular el área, puede ser lateral o la área externa generada por la revolución de una línea o de una curva generatriz. Por ejemplo, ¿cómo yo obtengo una esfera? Una esfera, yo obtengo, perdón, la superficie esférica debería ser correctamente hablando aquí. La superficie esférica yo obtengo al hacer revolucionar media circunferencia alrededor del eje que pasa por el diámetro. Entonces, como que yo voy girando la media circunferencia y doy una vuelta completa. Al dar una vuelta completa, el barrido que generó esta curva es el de la superficie esférica. ¿Se entiende, verdad? Entonces imagínense, ¿acaso si yo conozco la longitud de esta curva y sé que da una vuelta completa para generar la superficie esférica, ¿acaso no habría una forma en la que yo pueda calcular toda esa superficie? Sí. Básicamente necesito conocer la longitud de la cuerda, o sea, de la curva, ¿sí? Necesito conocer el ángulo que voy a hacer revolucionar. Si es una vuelta completa, una vuelta sería 2pi, 360 grados. Si es media vuelta, sería pi, 180 grados. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, puedo obtener también una superficie esférica al hacer revolucionar una circunferencia completa respecto a un diámetro, respecto a un eje que pasa por el diámetro, pero en ese caso daría media vuelta. Terminaría siendo la misma superficie porque doy media vuelta de una circunferencia que era el doble. Entonces da absolutamente igual. Un cono, ¿cómo puedo obtener? Al hacer revolucionar una línea oblicua respecto a un eje, no sé, respecto a un eje cualquiera. Al hacer revolucionar, aquí la figura se me va a quedar algo así. Y se va a obtener el cono. El toro
No es, no es, ¿cómo se llama? No es un toro estrictamente hablando, ¿verdad? A ver. Y algo así. ¿Ok? Este es un toroide. Toroide o toro, ¿verdad? En general, más fácil, se lo hace referencia como toroide, ¿verdad? Es, al final de cuentas, revolucionar una circunferencia respecto a un eje que no le corta la circunferencia. Es decir, un eje alejado. Fíjense, aquí hay más opciones, ¿verdad? La forma más fácil de imaginarse como un toroide es la de un neumático, ¿verdad? Ya, un neumático es una forma simple para asimilar cómo es. Otra forma que yo suelo decir es, podría ser una chipa, imaginando que una chipa hubiese sido totalmente regular, o una dona, ¿por qué no? O algunas otra comida similar, ¿verdad? Entonces eso es el toroide. Al hacer entonces revolucionar aquí, esto se formaría, bueno, este está un poquito más difícil de graficar, ¿verdad? Pero quedaría ahí como un anillo, ¿ok? Entonces básicamente lo que yo debo conocer es la longitud, el giro que le voy a dar y una cosa más, que sería esta distancia, que sería, digamos, la distancia al centroide de la línea, la distancia del centroide al eje. ¿Por qué? Porque sería ese el radio de giro de la figura. Entonces, el primer teorema es eso. Cuando muestre el segundo teorema, el enunciado, los voy a explicar mejor. El segundo teorema es exactamente lo mismo, pero ahora es para obtener volúmenes. Entonces, yo debo tener en cuenta superficies. Debo conocer la superficie de esta de este círculo, de este medio círculo, y eso lo roto. Se genera la esfera, un volumen. La superficie de este triángulo roto y se forma, o sea, hago la revolución y se forma un cono de revolución, un volumen. La superficie de este círculo roto alrededor de este eje y se forma entonces el volumen del toroide. Ahora, ¿cómo calculamos? Entonces, básicamente, vamos a leer, ¿verdad? Voy a leer una vez el teorema. Dice, el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva. Entonces, supongamos esta línea en negrita, ¿verdad? En negrita. Esa es la curva generatriz. ¿Sí? Evidentemente yo puedo llegar a obtener un diferencial longitud de esa curva. Y voy a hacer referencia a esta distancia porque es alrededor del eje lo que yo voy a hacer revolucionar. Esta distancia ahí sería la distancia al centroide de ese elemento diferencial L. ¿Sí? Fíjense que si yo hago la vuelta, yo voy a tener todo este anillo aquí. Va a ser un anillo. ¿Sí? ¿Cómo puedo imaginarme la longitud de ese anillo? 2pi por radio. Eso es la longitud de una circunferencia. El radio en este caso sería la i. ¿La i quién es? La distancia al centroide del elemento diferencial L. Entonces yo voy a tener 2pi por i ya en este caso. ¿Sí? Esto que sería la longitud de este anillo. Pero ¿cuál es el ancho de ese anillo? Delta L. Entonces la superficie va a quedar 2pi por i delta L. Ahora, si integro esto para diferentes i, diferentes delta L, voy a poder tener lo que sería la superficie total generada. Y de ahí sale, es
la longitud de la cuerda multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. ¿Cuál es la distancia recorrida por el centroide? Es una circunferencia, media circunferencia, un cierto valor de circunferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da la vuelta alrededor de un eje. Si doy una vuelta completa, es 2pi. Entonces, básicamente sería por el ángulo de giro, ¿sí? Por la distancia, voy a poner aquí y prima, por la distancia al centroide de la curva. Y de esa forma yo obtengo entonces la superficie. No hay ningún otro secreto. Es la longitud de la curva, el ángulo de rotación de revolución por la distancia al centroide al eje. Este producto, 2pi por i prima, pi por i prima o lo que sea, es el que me dice la distancia recorrida por el centroide. ¿Ok? ¿Qué queda aquí? Aquí está expresa de otra forma, ¿verdad? L es la longitud de la curva y la distancia del centroide de la curva completa al eje. Y alfa es el ángulo de revolución. Si da de vuelta, claro. Una vuelta completa son 2pi. O sea, en radianes debe estar el valor de alfa. ¿Ok? Media vuelta es pi, un cuarto de vuelta sería pi sobre 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces resulta bastante simple el hecho de calcular una superficie lateral. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera calcular la superficie lateral de este cono, perdón, de este cilindro. ¿Sí? Yo sé que esto tiene una longitud L y la base tiene un radio, no sé, voy a ponerlo R. ¿Ok? El área lateral, en general, yo lo hubiese calculado como el área de la base o el área de esta base por una altura. Perdón, perímetro de la base por una altura. ¿Verdad? Esa sería, hubiese sido la forma general. Y esto yo sé que al final de cuentas me saldría el área, el perímetro de la base es 2pi por radio y la altura es L. Hago este ejemplo porque es el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Y tampoco nos va a requerir mucho tiempo. Ahora, si aplico Papus, la superficie lateral, voy a llamar superficie L para diferenciarle del anterior nada más, sería la longitud de la curva por una vuelta completa, 2pi, por la distancia del centroide al eje, o sea, esta I, que al final de cuentas termina siendo igual al radio, o sea, por R. Y evidentemente termina siendo exactamente la misma expresión. ¿Pero qué hace? Hace que yo no tenga que recordar cómo calcular el área lateral para un cilindro, sino que me permite calcular ya de forma genérica para cualquier otra situación. Les cambio, les pongo un cono. ¿Cuánto era el área lateral de un cono? Perdón. Eh,
área lateral del cono. Pi por radio por la generatriz. Ahí. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el compañero se acordó. Generatriz era la longitud inclinada, o sea, la curva generatriz. A eso se refería. Ahora, si aplico Papus, ese le llamé hace rato, solamente para diferenciarlo. Si aplico Papus, entonces, la longitud de la curva generatriz, o sea, la longitud de la curva que voy a hacer revolucionar, por cuántas vueltas voy a dar, qué ángulo voy a hacer revolucionar, en este caso, una vuelta completa. Entonces, 2pi. ¿Cuál es la distancia del centroide al eje? Es decir, ¿cuál es el recorrido que generaría el centroide? Entonces tengo que buscar el centroide, que está aquí, ¿sí? Y esta sería la distancia que voy a tener que colocar. Evidentemente, aquí queda L sobre 2, aquí queda L sobre 2, por lo tanto, esto sería R sobre 2. Eso es por R sobre 2. Y ahí queda, esto se simplifica y queda L pi por R, donde L y G son iguales, la longitud de la generatriz. Entonces, la utilidad en serio es muy buena. Recordarse de esto es algo que es tan simple que nos va a permitir calcular cualquier forma de revolución sin tener que recordar las fórmulas, estrictamente hablando. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué tomaste I igual a R sobre 2? Esa parte no la entendí. Ok. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a ver, ¿dónde estaba el dibujito? Más adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar la longitud de la curva por la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida? Es esta distancia, o sea, esa longitud, por la vuelta que da. Y ahí me da la circunferencia recorrida. Esa es la distancia recorrida. Este brazo viene a ser estrictamente hablando, no es la distancia de la curva al eje, ¿verdad? Pero sí es la coordenada perpendicular al eje. Por ejemplo, este era el eje, este era la curva generatriz. Yo sé que aquí esto valía R y esto vale L. ¿Ok? El centroide de la curva está aquí en el medio. ¿Ok? Eso es categórico, porque es una línea normal. Ah, se toma con el centro de la curva entonces. Claro, respecto al centro de la curva, pero es este. No es la distancia así o ni nada. Sí, es la distancia al eje, ¿verdad? Al eje lo que es perpendicular. Y aquí por proporcionalidad, como parte a la mitad, evidentemente sería R sobre 2 también. Por eso nomás tomé I igual a R sobre 2. ¿Ok? Ahora, aparece el segundo teorema. El segundo teorema es exactamente la misma idea, pero para volúmenes. Dice, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área de la superficie generatriz, el área en este caso, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la superficie generatriz. ¿Cuál es la distancia recorrida? Evidentemente es ese radio vector, podríamos decirlo, de la distancia del centroide al eje, multiplicada por el ángulo de giro, multiplicada por el ángulo de revolución. Entonces, la misma idea, pero ahora es un volumen. Entonces, como es un volumen, yo tengo que tener un diferencial área, es decir, una superficie revolucionar. Entonces, el diferencial volumen sería el giro que doy al recorrido de esta curva.
Y me queda, al resolver esto, me queda esta expresión. Entonces, de vuelta, si es que yo quiero calcular una vuelta completa, entonces sería 2pi por la distancia del centroide del elemento, del área al eje, multiplicada por el área total. Entonces queda una expresión bastante sencilla de vuelta. Vamos al ejemplo de hace rato. Un cilindro. Vamos a hacer los dos ejemplos. L y R. El volumen, ¿cuánto hubiese sido? Y por la fórmula yo sabía que era el área de base por una altura. El área de base es pi por radio al cuadrado y la altura es L en este caso. Entonces me quedaría esta expresión. Ahora, voy a resolver según Pappus. Para eso, ¿qué debo identificar? ¿Cuál es el área de revolución? En este caso, el área de revolución es un rectángulo. Este rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale el área de ese rectángulo? El área de ese rectángulo es R por L. Esto es un área. El área de revolución. Lo siguiente, multiplicado por el recorrido de su centroide. Y para eso ubico el centroide de ese rectángulo que está aquí en el medio. Y el recorrido de la distancia al centroide es, en este caso, R sobre 2. Y da una vuelta completa. Entonces aquí debería ser 2pi porque da una vuelta completa por R sobre 2. De aquí me debería quedar R cuadrado L por pi. ¿Verdad? Pi radio al cuadrado por L. Exactamente la misma fórmula, ¿verdad? El mismo valor. Evidentemente, para el caso de un cilindro es lo más simple, ¿verdad? Eso es lo más lógico. El cono sería hacer rotar esto, obtener este volumen. Vamos a poner los datos que teníamos, ¿verdad? Era L y aquí R. Aquí hubiese sido el volumen del cono. ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el volumen de un cono? Un tercio del área de base por altura. ¿Ok? Entonces quedaría. Un tercio, área base es pi radio al cuadrado y altura es L. Ahora, si yo quiero calcular esto con Pappus. Al H sería tu altura. Perdón. Voy a dejar en función a H nomás. Porque eso va a depender de la inclinación aquí. Vamos a suponer que L y H conocemos. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Aquí es H. El volumen entonces sería el área de revolución, sería todo este triángulo, ¿sí? Que es H en ese caso por R sobre 2. Esto es el área del triángulo. Por el recorrido, 2pi, una vuelta completa, por la distancia a su centroide. El centroide de un triángulo rectángulo se ubica ¿dónde?
Se ubica esquemáticamente ahí. Si ustedes hubiesen visto ya la tabla cuando les pedí, se iban a recordar, ¿no? Si esto ¿En vale, tercio puede ser? sí, si esto valen A y B, el centroide se encuentra aquí a 1/3 y 1/3. Entonces siempre se encuentra a 1/3 del vértice recto, del ángulo recto. 1/3 y 1/3. Entonces de ahí es que yo voy a saber que esta distancia vale R sobre 3. Y aquí por R sobre 3. Aquí se queda simplificado y queda entonces pi radio cuadrado sobre 3h. La misma historia. Y así podemos aplicar para cualquier situación. Ahora me van a decir, bueno, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Si el volumen de un cono lo sé, si el volumen de un cilindro lo sé. Y puede ser, pero ¿qué pasa si yo les pido, por ejemplo, o alguien les pide el volumen o el área, no sé, el volumen generado por hacer revolucionar esta forma. Al hacer revolucionar, esto se va a quedar algo así. Estoy seguro que nadie sabe el volumen o la forma de calcular el volumen de esto. Segurísimo estoy. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Y fácil. Dividir en secciones conocidas. Aquí un rectángulo. Puedo calcular el volumen del rectángulo, perdón, el área de esto. Sí puedo calcular. Centroide puedo calcular. Por lo tanto, ¿puedo calcular el volumen generado por la revolución de este rectángulo? Sí. Siguiente. Tomaría este de aquí. Un cuadrado. ¿Puedo calcular eso? Sin problema. Siguiente. Este rectángulo aquí abajo. ¿Puedo calcular? Sin ningún problema. Un rectángulo. Siguiente. Este cuarto, esta semicircunferencia. Y esto lo único que voy a hacer es restarle. Todito con papus, puedo resolverlo súper rápido. De cualquier otra forma iba a ser mucho más difícil. ¿Entiende, verdad? Entonces, por sobre todo, la utilidad de estos teoremas es cuando yo tengo que conseguir un volumen de revolución de alguna figura no común, de una figura no común. Imagínense en el libro, por ejemplo, la primera parte les pide determinar centroides de este tipo de elementos, ¿verdad? De figuras así como están aquí, ¿verdad? Ya al tiempo yo les voy a mostrar algunos, pero si no, tranquilo. También están desarrollados en el libro. Fíjense, no sé, este volumen de aquí. O sea, este de aquí. Es un triángulo. Eso sería algo así, ¿verdad?
un triángulo y aquí un cuarto de circunferencia. Al rotar, esto quedaría algo así como una especie de, podríamos decir, de punta de una flecha, de una lanza, ¿verdad? Que evidentemente el volumen no lo tengo idea. Pero lo que sí tengo idea es el volumen que puede generar este triángulo al hacer rotar. Entonces voy a tener el volumen de este cono que se genera aquí. Y por otro lado, una vez que vean la tabla, van a saber cómo calcular el área de esta enjuta parabólica, o en todo caso, hacer el cuadrado y restarle esta circunferencia. Ahí tienen el área, pueden calcular el centroide. Al hacer rotar van a tener este volumen. Se suman y ya se tiene. ¿Ok? Entonces, para eso es que sirven los teoremas de Pappus, cuando se tienen figuras no convencionales. ¿Ok? Me refiero a sí, a cuerpos no convencionales. Entonces, en general, los ejercicios de este tipo se tratan, ¿verdad? El volumen generado al hacer rotar esta figura alrededor del eje X, o el volumen de hacer rotar esta figura alrededor del eje Y. Y queda un volumen ahí, ¿verdad? Un poco extraño, pero queda un volumen. Vamos así a la última parte ya de este capítulo, antes de dar con los ejercicios. Y que trata ya de las cargas distribuidas. Que si bien ya los vimos, creo en alguno de los ejercicios, no recuerdo, pero se tratan de cargas que no están directamente aplicadas en un solo punto, sino que están aplicadas a lo largo de un tramo. A estas cargas les llamamos cargas distribuidas. ¿Cómo puede ser una carga distribuida? Bueno, imagínense, no sé, este podría ser el piso del patio de ustedes, a lo mismo. Y por alguna cuestión de la vida, su sobrinito, su sobrinita o alguien les pide que armen un pelo pincho. ¿Sí? El pelo pincho es la piscinita esa que se arma con las patitas de plástico y demás. ¿Verdad? Y llenan de agua hasta cierta altura. ¿Verdad? Entonces ellos deciden jugar ahí y relajarse, qué sé yo. Eso que está ahí, nosotros podemos representar como si fuese lo siguiente. Sería aquí, no sé, la estructura de soporte, en este caso es el piso, podría ser, no sé, una losa o lo que sea. Y esta carga sería así. Y sería una carga homogénea, porque en toda la altura tiene la misma altura de agua, evidentemente. Y es una carga distribuida, porque no está aplicada en un solo punto, sino que está aplicado en toda la longitud del pelo pincho. ¿Ok? Eso es una carga distribuida. Y en general lo llamamos Q, lo llamamos cualquier letra, no hay drama, pero la dimensión debería ser una unidad de fuerza, por ejemplo, kilogramo fuerza, dividido una dimensión, por ejemplo, metros o centímetros. ¿Por qué? Porque al multiplicar Q por L, me debería dar el peso total de esa piscina, o de ese pelo pincho, de esa cara. Pero es distribuido, ¿okay? No es aplicado en un solo punto. Ahora bien, la carga total, evidentemente, sería esa carga distribuida por la longitud. Eso es categórico. Y yo puedo reemplazar toda esa carga por la resultante Q, aquí, aplicada en el centroide de esa distribución. Ahora,
yo puedo reemplazar toda una carga distribuida por una carga puntual siempre y cuando yo solamente quiera calcular reacciones o cargas externas. Cuando quiera analizar lo que pasa dentro de la viga, dentro del elemento, yo no puedo reemplazarlo. Yo tengo que analizar con la carga distribuida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya viene apareciendo un poquitito, ¿verdad? Si yo reemplazo por la carga puntual, teóricamente recién está aplicado en este punto. Y aquí nada, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. Entonces, reemplazar por la carga puntual es válido para cálculos exteriores, reacciones y demás. Para el cálculo interior no lo es. Entonces, eso nomás es una carga distribuida. Por ejemplo, aquí una viga simplemente apoyada, vínculo de segundo género, vínculo de primer género, isostático, estable, estáticamente determinada, con una carga variable. Esta línea acá es una carga variable. Fíjense que ahí está dibujado en 3 dimensiones. Yo lo podría dibujar a la barra tranquilamente, así, y decir que esta es la carga, ¿no? Algo así. Esa es la carga variable. De vuelta, las cargas variables pueden ser debidas a millones de cosas. Así como el pelo pincho, puede ser un equipamiento en, en una terraza, en una losa. Los, la clásica losa técnica donde apoyan todos los compresores de los aires. Todas esas cargas de los aires se lo pueden considerar como una carga distribuida. El peso propio de la viga es una carga distribuida. Eh, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Dependiendo de la situación, pueden ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a analizar eventualmente. La idea entonces va a ser, aquí, tengo delta W, un volumen infinitesimal de carga, con un ancho delta X, en este caso una altura H, que puede ser variable porque depende, y el ancho B en este caso sí es constante. Esa carga distribuida entonces es la carga dividido el delta E, dividido la L, si es constante. Si es variable, como en este caso, es delta W dividido delta X, que da lo mismo. Cuando delta X queda 0, queda esto. Q es delta W sobre delta X. O sea, diferencial W dividido diferencial X. ¿Qué significa esto? Significa que la carga distribuida es la derivada de la carga en función a X. O al revés. Puedo tener del diferencial W es Q diferencial X. Y ahí queda la integral. Entonces, yo puedo sacar, imagínense que delta W es un gamma por un volumen, ¿verdad? Si es que es súper, si el peso específico es constante. Entonces aquí lo único que me va a quedar es que esa carga va a variar por el peso específico, V era constante, entonces sale del diferencial, y queda en función de la altura media. Es decir, yo quiero saber aquí cuánto vale, entonces sería V por H por gamma. Voy a tener este valor. Aquí V por H por gamma. Aquí V por H por gamma. Si sumo toditos esos puntos diferenciales, voy a tener la carga total, que sale de esta expresión. Fíjense. Fíjense si hago Q delta X igual a delta W. Integro esto, integro esto. Y aquí voy a tener, este resultado me va a dar la carga total y va a ser igual a Q diferencial X de 0 a L. Entonces, lo que nosotros en general tenemos que encontrar es a este personaje, que es este valor Q en función a X. Aquí está.
Si yo logro determinar Q en función a X, entonces ya es fácil de resolver. Cuando tengo una carga distribuida uniforme, ahí es el caso que les mostré del pelo pincho. Quiere decir que toda la Q es constante a lo largo de la vía, a lo largo del elemento o en el tramo que está aplicado. En este caso, Q es constante, ¿verdad? Y es un valor, es un número. Entonces, si yo integro Q diferencial X de 0 a L, Q sale de la integral y va a terminar siendo Q 0 a L diferencial X, que es Q por L. Ya está. Pero eso cuando es constante. Entonces, nosotros vamos a encontrar varias situaciones. Vamos a tener cargas distribuidas uniformes, son rectangulares, cargas distribuidas triangulares, cargas distribuidas parabólicas y así sucesivamente. Por ejemplo, la carga distribuida uniforme ya vimos, esta de aquí. Un ejemplo, el del pelo pincho, la acción del pelo pincho sobre el apoyo donde se encuentre. Una carga triangular, ¿cómo podría ser? Tengo un muro de contención, ¿sí? Hablar de estos muros de piedra, ¿verdad? De piedra bruta colocada. Sí. Así, acá. Acá tengo un cierto nivel, tengo el patio de mi casa a un nivel más bajo y aquí tengo el patio a otro nivel más alto. Y esto es tierra, ¿verdad? Aquí. Por cuestiones de estética, qué sé yo, ¿verdad? Aquí yo puedo tener el empuje que va a generar esta masa de suelo al muro. ¿Cómo sería? Sería así, triangular. Esta es una distribución ya no uniforme, sino que es una distribución triangular. Otra forma, no sé, un cuerpo sumergido en agua. La presión en este punto va a ser gamma H perpendicular a la superficie. La presión en este punto va a ser gamma H perpendicular a la superficie. Y la distribución ahí va a ser trapezoidal. En esa cara. En esta cara va a ser rectangular. Y así sucesivamente. Una distribución un poco más complicada es la del viento en edificios de altura, ¿verdad? Se suelen tener una forma parabólica. Tiene una concentración a una cierta altura, luego va disminuyendo para abajo y para arriba. Pero sí depende de las normas que hay que utilizar y considerar. Pero de vuelta, hay distribuciones de cualquier tipo. Y con todas nos vamos a topar, entonces debemos saberlas analizar. Entonces vamos a este caso. Dijimos que la carga, el delta carga, va a ser esa carga lineal, o sea, perdón, esa carga distribuida por un diferencial X. ¿Sí? Si yo integro, voy a obtener entonces que la carga total, fíjense, es Q diferencial X. ¿Quién era Q? Es esta altura, es esta altura. Por diferencial X me da esta área roja, que al final de cuentas es un área. Entonces, si yo resuelvo esto,
Lo que básicamente voy a estar calculando al resolver esto es toda esta área aquí. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que esa carga es igual al área bajo la curva de la carga distribuida. Entonces, la carga W es el área bajo la curva de la carga distribuida. ¿De qué me sirve eso? Que cuando yo sé cuánto vale Q, es muy fácil determinar el valor de la carga total. Por ejemplo, de vuelta vamos al caso más simple. Aquí. Vamos a suponer que tengo esto. Q y otro dato L. ¿Cuánto valdría W en este caso? En este caso, Q por L. valdría Q por L, el área bajo esta curva, toda esta área. Una altura Q, una base L, Q por L. ¿De qué me sirve saber eso? En este caso, ¿dónde va a estar ubicado W? En el centroide de esa distribución. ¿Dónde es el centroide de esta distribución? L sobre 2. En L sobre 2. Entonces es como si fuese que yo me puedo imaginar algo así. Entonces aquí es muy fácil. Yo ya sé que la reacción va a ser W sobre 2 y W sobre 2. Es decir, QL sobre 2, QL sobre 2. Para eso es útil todo esto. Entonces, identificando la distribución, yo puedo saber una carga equivalente que va a estar actuando en su centroide y con eso calcular, por ejemplo, las reacciones. Una vez que tenga las reacciones, ya puedo hacer la gráfica de fuerza cortante, diagrama momento flector, de fuerza normal, etc. Pero para eso debo identificar cómo funciona. De vuelta, entonces el área bajo la curva. Recordemos que aquí hay un caso genérico. Siempre muestro la carga uniformemente distribuida a la par para que quede bien fijo. Entonces, SW, fíjense, puede estar ubicado en el centroide de esa área roja. Como en el caso que mostré, era una carga distribuida uniforme, es decir, un rectángulo, estaba en el medio. Y con eso yo ya puedo sacar las reacciones en O y en B sin ningún problema. Fíjense, esto es carga distribuida en vigas. Cuando decimos carga distribuida en vigas, hacemos cargas distribuidas longitudinales nomás. O sea, la unidad de medida sería alguna unidad de fuerza dividido alguna unidad de longitud lineal. O sea, por una unidad de longitud. Cuando decimos fuerza, carga distribuida en superficies, entonces debería ser una unidad dividido una superficie. Una unidad de fuerza y una superficie. Nada más que esa es la única diferencia. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos tener este ancho constante. Entonces no hace falta dividir Q entre el ancho porque siempre sé que el ancho vale B. Entonces es como si fuese que yo analice así. Ahora, cuando ese ancho es variable, ahí sí ya tengo que hacer por superficie distribuida. O cuando estoy analizando fuerzas
sobre empuje hidrostático, por ejemplo. En este caso, la única diferencia es que la carga distribuida va a aparecer como un volumen, ya no una superficie. Y esa carga P al final va a tener que ser el diferencial volumen que le llega a este diferencial área. Entonces no es peso sobre L, sino es sobre un área. Y después exactamente el mismo análisis. Exactamente la misma idea. A ver si no aparece el de las cargas distribuidas. Aquí. Este es el que quería mostrar. Aquí se va a entender mejor. Por ejemplo, puedo tener esto. Esto puede ser la cara de un canal trapezoidal. Puede ser, no sé por qué, una de las caras inclinadas de una piscina. No sé por qué harían una cara inclinada. Un poco asesino eso. Pero ponele. ¿Ok? Entonces, por alguna cuestión de la vida queremos saber cuál es la carga que recibe ese rectángulo ahí amarillo. ¿Sí? Para hacer un esquema un poco más simple, vamos a darnos cuenta que es esta una vista lateral, por así decirlo. Voy a obtener la presión en este punto como gamma por esta altura, la presión en este punto como gamma por esa altura, luego va a ir creciendo a medida que aumenta la profundidad de forma lineal. Entonces, si yo quiero calcular eso, fíjense que la presión aquí, ¿cuánto vale? Es gamma del líquido, si es del agua, es del agua, si es de otra cosa, bueno, de otro líquido, por la profundidad. Esto puede estar en kilogramos fuerza por centímetro al cubo y la altura puede estar en centímetros. Al final de cuentas, entonces, en este caso, yo voy a tener kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, en una superficie. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo esto? La fuerza ejercida por estas cargas distribuidas sería el volumen de esta distribución de presiones. Que sería como un trapecio, sería de este trapecio por este ancho. Es un volumen de presiones. ¿Cómo calcularía la resultante? Va a ser entonces P1 más P2 sobre 2, que es base menor más base mayor sobre 2, por la altura, que es esta distancia. Por esa altura. Esto me da un área recién, el área verde aquí. Como ese área se repite en todo el ancho E, o todo ancho no sé cuánto, entonces por E. Y aquí está un volumen de presiones. Va a ser igual a la resultante. La resultante luego se ubica en el centroide. O en el... Sí, en el centroide. De la distribución. Entonces, es muy interesante porque así como para el cálculo de cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, cargas variables, también sirve para el cálculo de empuje hidrostático, fuerza sobre compuertas, etc. Es justamente lo que les mostré. Entonces, fíjense, con esto nosotros terminamos en el desarrollo teórico nuestra unidad, nuestro capítulo 5, que es hasta donde dijimos que iba a incluir el contenido para nuestro primer parcial. Entonces mañana sí, con Juliano estarían desarrollando algunos ejercicios y conmigo otros. Entonces, Hasta lo que vimos hoy, entonces entraría, profe. hasta lo que vimos hoy entraría al parcial, con ejercicios de este capítulo, por supuesto.
Entonces mañana netamente yo voy a estar desarrollando ejercicios. Ya va a ser de cálculo de áreas, cargas distribuidas, va a ser un poco variable, como para ir tocando un poquito de todo. Así entonces ya le doy al menos un ejemplo a ustedes de cada situación, como para que ustedes puedan estudiar por su cuenta. Y de ser necesario, en la siguiente semana volvemos a desarrollar al menos una clase más. ¿Ok? En este caso, la clase es hasta aquí. Estamos al límite del horario y tampoco me daría para resolver algo más. Si es que tienen consultas, entonces les escucho, son bienvenidas. Si no lo tienen, dejaríamos hasta aquí por hoy. En este caso, muchas gracias por la atención.